Si sos del mundo del rock, el punk o el metal, en algún momento de tu vida te encontraste en un show haciendo alguna de estas tres cosas: headbang, devil horns o mosh. Estas son algunas de las características típicas del metalero por excelencia, pero ¿alguna vez se pusieron a pensar qué es lo que nos genera hacer esos gestos? ¿Qué es lo que causa esa sensación y esa necesidad de expresarse de esa manera? Tengo una respuesta: los breakdowns. Un breakdown es un pasaje musical generalmente más lento, pesado y contundente que se crea para generar una sensación de pesadez y agresividad, impulsando a la audiencia a hacer mosh y romperse todo en el pit. Por lo general, el breakdown se caracteriza por ritmos de medio tiempo, riffs de guitarras con palm muting y un énfasis en la potencia rítmica para generar una tensión y una fuerte anticipación antes de volver a la intensidad general de la canción. La realidad es que existen muchos tipos de breakdowns, algunos más lentos con groove que te hacen bailar, y otros más rápidos que te obligan a revolear los pelos para cualquier lado. La cuestión acá es, ¿quién inventó los breakdowns? Porque mucha gente asegura que fueron creados por Pantera, pero ¿y si les digo que en realidad no? Si les digo que en verdad los breakdowns nacen de otro género que nada tiene que ver con el metal. Para conocer los orígenes de los breakdowns es necesario viajar muchos años al pasado, así que vayamos a la década del 20, en donde la música que predominaba era el jazz. Antes del breakdown existían los breaks, una sección instrumental incluida en las canciones que servían para variar un poco el formato tradicional del verso-coro, pasando a ser una especie de verso-coro, break, verso-coro. Y la verdad funcionaba, sobre todo en un género como el jazz, en donde se adaptó tan bien que terminó llamándose solo break, un espacio en donde los músicos aprovechaban para justamente tocar un solo. Luego de esto, estos breaks empezaron a ser útiles en otros géneros y poco a poco empezaron a aparecer en el R&B y en el funk, llegando incluso a ser una pieza fundamental de otro universo que le dio una gran utilidad. El breakbeat se convirtió en algo necesario para el hip hop. En los años 70, los productores de rap aprovechaban para samplear beats de jazz o de funk, loopearlos y conseguir tener un break al girar un disco y el otro, algo que era necesario sobre todo para los DJs que empezaban a mezclar en vivo. Este método nos demostraba que el break era un gran recurso para hacer que la gente baile. El público aprovechaba esos momentos para dejarse llevar por la música instrumental o los solos y lo daban todo en la pista. Y con esto, los breaks también empezaron a tener su propio brillo en otro género musical, la música disco. En los 70, el productor Tom Moulton remixeaba canciones utilizando los breaks como excusa, ya que gracias a ese recurso podía duplicar el tiempo de las canciones y de esta manera tener tiempo necesario para poder conectar un tema con otro. Con esto nacía un nuevo recurso que se adaptaría a cualquier género musical. Y si el hip hop tenía el breakbeat, ahora el disco tenía la sección break y en paralelo el metal empezaba a tener su propio toque. Y a pesar de que muchos dicen que Pantera inventó los breakdowns, déjenme decirles que esa información es incorrecta. Sí, Pantera los popularizó en los 90, pero muchos años antes, específicamente en 1973, Black Sabbath creaba esto. Se dice que este fue el primer breakdown de la historia. La canción Sabbath Bloody Sabbath del álbum que lleva el mismo nombre tenía una parte muy pesada que causaba algo nuevo en un género que también era muy novedoso. Esta sección musical estaba basada en la batería y el bajo, acompañado de un riff de guitarra pesadísimo. Tenía cierto offbeat que hacía que la canción parezca un poco corrida del tempo y esto le daba un groove que te hacía mover el cuerpo. Además, algo clave, no estaba en afinación estándar, no estaba afinado en mi, que es la que se usa en la gran mayoría de las bandas, sino que la canción estaba en do sostenido, varios tonos más abajo, lo que la hace sonar mucho más grave. Heavy metal, señores. Al día de hoy mucha gente asegura que este fue el primer breakdown de la historia. Slash, por ejemplo, declaró que nunca nadie logró escribir un riff más pesado que este, y Brent Hinds de Mastodon dijo que este riff es imbatible, que no hay nada igual. Y es que los años siguen pasando y uno lo vuelve a escuchar y tremendo. De todas maneras, los breakdowns no murieron en 1973, ya que unos años después, en California, se empezaba a gestar una movida más rebelde, con una música típica más agresiva y rápida.
El hardcore nacía a fines de los 70 y para principios de los 80 teníamos un género furioso y con él nacía una banda que revolucionaría la música, Bad Brains, quienes al día de hoy pueden ser considerados como los mayores generadores de mosh de la historia. El mosh se refiere principalmente a una forma de baile agresiva y enérgica que consiste en empujarse, saltar, interactuar físicamente en conciertos de música en vivo. Algunas personas también lo pueden denominar como pogo, ¿no? Aunque yo creo que igual son dos cosas diferentes. Con el tiempo, el mosh también empezó a tener su propio protagonismo en las bandas de metal y el género que destacaba para generar esto era el thrash, con bandas como Anthrax siendo pioneras. Bueno, Anthrax también tiene una canción que hasta hace referencia al mosh. La gente fue adaptando estas costumbres para también dar su show en el público. Las bandas tocaban música, lo daban todo y los fanáticos también, tirando golpes al aire, haciendo windmills, mosheando o simplemente haciendo pogo. Sí, todos esos términos que nombré y todas esas costumbres nacen de allí. Pero ¿por qué ahora estamos hablando del mosh? ¿Qué tiene que ver eso con los breakdowns? Bueno, esperen porque la cuestión va a mutar hasta llegar a un punto en común. Resulta que para finales de los 80, las bandas de metal ya estaban prácticamente obligadas a incluir breakdowns en sus canciones si querían encender al público. Y justamente las bandas de thrash metal, que tocaban géneros muy rápidos en los que predominaba más el mosh que el breakdown, tenían que aprovechar la inclusión de estos cortes para justamente detener esa música frenética, bajar la velocidad y empezar a generar el cabeceo clásico que tenía el género. Metallica, por ejemplo, proponía cosas como esta. Slayer, por su parte, sorprendía a todos con esto. El thrash es un género que se caracterizaba por la velocidad, por los punteos rápidos, pero a pesar de eso, ahora empezaban a incorporar ritmos lentos, más pesados, que cambiaban totalmente la canción y que obligaban a que la gente se vuelva loca en el público. Pero a pesar de que los breakdowns eran un gran recurso para cortar, en el thrash seguían siendo rápidos y no lograban bajar tanto el BPM de una canción. Pero llegaban los años 90 y aparecían unos muchachos que probaban algo: bajar el tempo de la canción considerablemente para que el breakdown tome un protagonismo que nunca antes había tenido. Ahora, esta sección que cortaba con la canción también hacía que mucha gente tenga que ir a un hospital luego de terminar con problemas en el cuello después de tanto moverlo. Si estás headbangueando en este momento, estás obligado a suscribirte al canal. Usado de esta manera, el breakdown era uno de los mayores protagonistas de las canciones, diferenciándose de cualquier otra sección. Pantera se volvió una de las bandas más pesadas de la historia, pero también en paralelo muchas bandas empezaban a aparecer y también muchos géneros derivados del metal surgían. Apareció el beatdown, por ejemplo, que era algo así como hardcore hecho con más gritos, con guitarras afinadas más graves y con la mayoría de sus riffs siendo breakdowns. En paralelo, el heavy metal o el groove metal también seguía presente y bandas como Lamb of God parecían adueñarse de los breakdowns. Para los años 2000, el breakdown se volvió moda y las bandas creaban canciones basándose en justamente eso, en los breakdowns, en los riffs pesados. Suffocation, por ejemplo, hacía cosas como estas. Esto potenció a géneros como el deathcore, que incorporaba breakdowns con mucho más groove, o el metalcore, el post-hardcore, que lograban sumar instrumentos como sintetizadores o teclados, llevando al breakdown a conocer nuevos horizontes. También aparecían bandas que hacían canciones en base a breakdowns muy técnicos. Escuchen esto. Los breakdowns siguen evolucionando y no sabemos qué es lo que va a venir a continuación, no sabemos cómo nos vamos a sorprender. La realidad es que algo que empezó siendo una sección para separar una parte de otra en una canción de jazz se convirtió en una excusa para conectar con la música y para poder darlo todo en el pit. Es necesario mencionar también a bandas como Sepultura, Devil Driver, Biohazard, Obituary, Machine Head y muchísimas bandas más que tuvieron influencia en los breakdowns, pero no puedo meter a todas en el video porque se termina siendo larguísimo y porque además YouTube me va a terminar tirando el canal por copyright. Y para finalizar el video, quiero que participen ustedes, quiero que me dejen un comentario ahí abajo diciendo cuál para ustedes es el breakdown más pesado de la historia. Y con esto finalizamos el video, espero que les haya servido esta data, esta información un poquito más pesada del día de hoy. De ser así, se dejan un like, yo me despido de ustedes, les agradezco por haber llegado hasta este momento. Mi nombre es Juan, esto es Posi Records y nos vemos en el próximo video.